Hola, soy Pablo Octavio Rosell y sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Hoy día vamos a hablar de un tema que no es común que sea abordado en los videos que hago para este canal, que es la filosofía. Esto no es un canal que hable mucho de filosofía, hay muchos canales en la red que hablan de filosofía y de manera bastante enriquecedora. Pero sí vamos a hablar hoy día de la filosofía y vamos a hablar de uno de los diálogos socráticos. Como muchos de ustedes deben saber, Sócrates, el gran filósofo griego, no escribió nada y todo lo que conocemos de Sócrates ha sido transmitido a través de Platón y de la obra escrita de Platón. Por lo tanto, ahí entramos en esta ambigüedad que todavía es materia de discusión en si lo que se conoce como los diálogos socráticos o las ideas de Sócrates son 100% atribuibles a este personaje histórico de Sócrates o es una forma en la que Platón pretende transmitir sus propias ideas. Lo más probable es que sea un poco de ambas cosas. Pero ¿por qué vamos a hablar hoy día de uno de los diálogos de estos diálogos socráticos? Porque está relacionado directamente con la poesía. Ese diálogo se llama Ión, o de la poesía. Y no vamos a hacer una reseña de este diálogo, sino que vamos a hacer una breve síntesis y rescatar un par de ideas que son esenciales a este concepto de la poesía para esta filosofía. Ión básicamente trata, a manera de diálogo, del encuentro entre un personaje Ión y Sócrates. Ión, ¿quién es Ión? Ión es un rapsoda o un recitador de obras literarias. Según él mismo dice en el diálogo, es el más grande rapsoda que se dedica a recitar la obra de Homero en el mundo griego en el cual se desenvuelven los personajes. ¿Qué tiene de interesante esto y por qué este diálogo envuelve una de las ideas fundamentales de Platón respecto a la poesía? Porque a través del diálogo con Sócrates, a través de este método de diálogo y de obtención de la verdad que es la mayéutica de Sócrates, se nos presentan dos o tres ideas que son fundamentales. Primero es el cuestionamiento que va haciendo Sócrates a través de este diálogo por el método de la mayéutica de lo que piensa ser realmente Ión. Sócrates le presenta a Ión en este diálogo una inversión de sus ideas o nuevas luces sobre lo que él piensa que es su arte. Y finalmente a la conclusión a la que se llega es que el artista, el rapsoda, y por añadidura otros artistas como los actores no son realmente poseedores de un método propio ni de una herramienta que les sea 100% propia ni como producto de su voluntad creativa, sino que estos artistas no son más que unas especies de aparatos de reverberación de la transmisión divina. Es decir, todo lo que el rapsoda pretende ser, el poeta pretende ser y el artista en general pretende ser, no es más que en estos momentos de arrebato místico de creación, no es más que el reflejo de la mente creativa o la inquietud creativa o la fuerza creativa de los dioses. A través de una serie de ejemplos muy en el estilo de Sócrates, muy didáctico y que hace entrar en contradicciones en esta búsqueda de la verdad al interlocutor, Sócrates va demostrando cómo realmente estos artistas no son poseedores de un conocimiento que sea muchas veces válido, sino que además de eso viven en una especie de autoficción, pensando que están creando algo que es propio. Es un diálogo muy, muy interesante que si lo leemos un poquito más entre líneas, nos hace pensar no tanto como en la inspiración divina, sino como en la raíz misma de la creación, en esta especie de inconsciencia creativa que se produce en los creadores, este frenesí creativo del que habla Sócrates en este diálogo cuando conversa con Ión, y además con bastante ironía como los artistas, los poetas, para qué decir, están creyendo ser algo que no son o creyéndose dueños de un conocimiento que realmente no tienen.
con algo que, y esto sería como también algo que se podría añadir, tiene que ver mucho con cierta objetividad absoluta y uso de la razón y de la lógica, en algo muy enlazado al pensamiento griego, que tiene que ver con esta búsqueda de la obtención de una verdad por medio de razonamientos lógicos contrapuestos a esta suerte de lo que hoy día llamamos subjetividades, en que muchas veces o normalmente incurren los artistas de todo cuño. Este es un diálogo muy breve, está disponible por acá en YouTube como audiolibro, lo pueden ustedes buscar. Es un diálogo del cual no se le cita normalmente, hasta donde yo sé, entre los diálogos más conocidos, pero es muy interesante porque nos arroja también luces, si seguimos estudiando Platón, de otras ideas que tiene Platón respecto a la filosofía. Platón no era muy amigo de la poesía. De hecho, el diálogo en sí, a través de esta búsqueda que hace Sócrates por medio de la mayéutica, el diálogo en sí es una especie de casi ironización o casi ridiculización de la figura de los poetas y de estos artistas como los rapsodas, como el mismo Ión. Situar al artista solamente como una piedra, es una piedra de la que habla Sócrates en el diálogo, que era una especie de piedra magnética que funcionaba solamente atrayendo ciertas energías y haciendo que otras piedras transmitieran esta energía, que es la metáfora que usa Sócrates. Lo sitúa en paralelo al artista en este momento creativo, solamente como una reverberación o transmisión de los dioses. En el caso de Ión, él no es más que el intérprete de un intérprete de los dioses, que vendría a ser Homero. Es un diálogo que yo recomiendo mucho para la gente que tiene ciertas ideas que son bastante más contemporáneas respecto a la poesía y que tienen que ver con toda esta suerte de entronizar a la subjetividad, a la emocionalidad, como algo que está casi en un altar. Sin embargo, aquí tenemos un diálogo que nos muestra con hartas luces y de manera muy precisa, y usando casi, podríamos decir, hasta el pensamiento científico, ciertas verdades que son irrebatibles. Es un diálogo muy recomendado. Búsquenlo. Es Ión, o de la poesía, y nos estaremos viendo pronto en un nuevo video. Gracias.